Laboro como editor del proyecto de publicaciones de la cooperativa Contiago de Medellín. Y yo agregaría que es el director del taller literario La Otra Parte. Bueno, Marco, es un placer tenerte en la tertulia de Gotas de Tinta. En estos momentos estamos 40 personas escuchando y el micrófono tuyo. Muchas gracias. ¿Dónde está Marco? No se escucha. Marco. Listo, ya activé todo. Activé cámara, ahora sí me ven, y micrófono, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Jairo. Bueno, buenas tardes a los que están en esta tarde y a los que atardeceres a quienes ya están sobre el crepúsculo mismo, un poco más allá, sobre todo Ramiro, que está por allá en París, y bueno, los que están en Nueva York estarán 1 o 2 horas en Miami, más cerca de nosotros. Pero igual nos ilumina pues este encuentro a todos. Quiero empezar pues que aunque estoy aquí protegido por el computador, no dejo y que toda la vida pues la he dedicado siempre al hecho de la enseñanza, no dejo de estar nervioso, ¿no? Igualmente pues hay una timidez a la que uno no renuncia cuando le toca hablar, plantear, hacer posturas o compartir su obra. Y bueno, y esa timidez me salva un poco, digamos, desde la objetualidad de la casa, pues pienso que están ustedes ahí muy cerca, digámoslo así, cerca de ese micrófono de la imagen y que igual pues me asusta un poco, aunque hago talleres, aunque dicto clases, pero siempre la experiencia es diferente. Y mucho más pues ahora que estamos en un tiempo de una incertidumbre que connota algo absolutamente inesperado en nuestras vidas, para todos y a distintas generaciones. La mía, soy una persona mayor, muy mayor. Uno nunca esperaba pues un momento de estos, ya digamos uno lo había paladeado leyendo el Decamerón de Boccaccio. Lo había avistado a través de La peste de Camus, y quienes hemos estado cerca del periodismo, pues conocimos el libro de Daniel Defoe, que digamos inicia el periodismo narrativo, así lo pueden decir algunos, lo efectúan algunos, con el año que vivimos en La peste. Allí Defoe, el autor de Robinson Crusoe, cuenta cómo fue la peste en Londres. Bueno, teníamos antecedentes literarios, pero vivirlos es otra cosa. Y ahora estamos viviendo, digamos, en este encuentro. Ya Jairo en algunas ocasiones me había comentado la posibilidad de que lo visitara en el encuentro que se tenía en la piloto, y lo concertamos fue en medio de este universo pandémico cuya verdad desconocemos y cuya realidad vivimos. Empiezo pues mi intervención inicial va pues hacia unos 30 o 40 minutos, es muy, digámoslo así, conversadita, muy anecdótica, y apunta, digamos, a sustentar un poco lo que el título animaba, en relación pues con la escritura, que es un camino, y en esta escritura los elementos, en mi caso, han influido para llevarlo a una creación que no es muy abundante, realmente no es muy abundante, y que les contaré pues cómo se genera y cómo se suscita en su debido momento. Creo que a partir de
digamos, de una acepción que a mí me gusta mucho y que la he seguido a través de un poeta y escritor que de alguna manera le tengo mi más profundo respeto porque ha sido un guía en muy buena parte de las cosas que he visto y escrito, de Robert Graves, un poeta inglés que tiene una teoría bastante peculiar, muchos la pueden compartir o no, pero él escribió un libro bastante asombroso cuyo título es La diosa blanca, una profunda investigación que postula una tesis y que es la que me llama la atención, y es la existencia de un lenguaje poético. Mucho antes que se produjera cualquier desarrollo organizado de las sociedades tanto occidentales y orientales. Las referencias de Grace parten pues, de unas épocas, por lo menos hace unos 20.000 años, entre 10.000 y 20.000 años, porque, digamos, de esas épocas se pueden encontrar algún tipo de pruebas arqueológicas o que han sido relatadas a través de la tradición, una tradición oral que en poco o en mucho va nutriendo esta historia misma o este postulado de Robert Graves. La existencia entonces de este lenguaje poético y reinante en un matriarcado me llama mucho la atención. Graves sostiene que ese lenguaje era, en esencia, no era un lenguaje para comunicar, era un lenguaje que nombraba, digamos, el misterio de las cosas o el misterio que rodeaba un mundo que estaba de una manera principiando para nosotros, pues que llevamos tantos años de historia occidental, pero para ellos, digamos, era un momento consumado. Ese lenguaje poético, quiero leer una cita pequeña que cita Robert Graves en La diosa blanca. Mi tesis es que el lenguaje del mito poético corriente en la antigüedad de la Europa mediterránea y septentrional era un lenguaje mágico, vinculado con ceremonias religiosas populares en honor de la diosa Luna o Musa, algunas de las cuales datan de la edad de piedra paleolítica. Y que reitero, voy a subrayar esto, y que sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía. Esa tesis a mí me asombra, digámoslo así, ¿no? Porque decir que ese es el lenguaje de la verdadera poesía, aún ahora, y remitido, tenemos que pensar a esa época en la que Robert Graves nos está haciendo mención. Está hablando incluso de que bordea con las fronteras de la de piedra paleolítica. Bueno, y continúa. Sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía. Verdadera en el moderno sentido nostálgico de, comillas, el original, no mejorable y no un sustituto sintético. Y para terminar dice, ese lenguaje fue corrompido al final del período minoico, cuando invasores provenientes del Asia Central comenzaron a sustituir las instituciones matrilineales por las patrilineales y remodelaron o falsificaron los mitos para justificar los cambios sociales. Entonces nos está hablando de que este lenguaje es el que nombra de alguna manera los mitos anteriores incluso a estos mitos que para nosotros son bastante conocidos, que tienen que ver con la mitología griega e incluso con algunos de los libros que influyen en el pensamiento, en el desarrollo de Occidente. Muchos de ellos, libros que son considerados arretados. Bueno, a mí me llamaba siempre la atención este elemento del lenguaje, este elemento de la palabra y este elemento de la poética, y eso creo entender que era un lenguaje que no explica, es un lenguaje que nombra, es un lenguaje que revela, es un lenguaje que se acerca a una palabra
que la podemos definir de muchas maneras y que nombra el misterio. Y el misterio es aquello que de alguna manera, lo voy a definir de una manera muy simple, nos asombra. Nos asombra porque revela algo y oculta otra cosa. Revela algo y nos muestra o se muestra de alguna manera en una faceta, pero siempre va escondiendo y va escapando. García Lorca decía por ahí en uno de sus dibujos que él hizo, él también era un muy buen dibujante, además de un gran poeta y un gran dramaturgo. En uno de los dibujitos que tenía como un pequeño florerito, una cosa así, decía: solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Y reitera, solo el misterio nos hace vivir. Así entonces que digamos, en lo que yo entro, la puerta que abro a través de lo que estaba expresando la tesis de Robert Graves, es esa relación asombrosa con el misterio que tiene la palabra, o cómo la palabra se acerca a lo misterioso. Graves anotaba que ese mundo obviamente estaba dotado de los elementos mágicos, y espero que esta palabra no nos pese mucho, porque la magia, digamos, era una manera de descifrar ese mundo en ese entonces. Y por magia era, hablamos, o uno lo ve a través del desarrollo del libro, era cómo descifraba, digamos, el lenguaje de los árboles, cómo descifraba la voz de la naturaleza misma, cómo descifraba los signos de lo celeste, cómo descifraba los secretos de lo terrestre. Esos son, digamos, los ambientes que podríamos llamar mágicos en ese entonces, en ese entorno. Sobre eso tengo un inmenso salto y menciono a un poeta que también es muy querido y que fue un premio Nobel de literatura, ¿no? Y es Saint John Perse. Cuando recibió el premio Nobel de literatura, hizo un discurso bastante curioso, en el que, digamos, a ver, de pronto me falta un datico. Grace anotaba que a la pérdida, digamos así, de ese lenguaje poético, deviene un lenguaje sumamente lógico y racionalista, el que todo lo explica. El significar ya pierde dimensión, el significar simbólico, entonces la simbología se pierde, y en esa simbología piensen ustedes en la poética y en la poética de la metáfora. La metáfora es un uso simbólico que alude, nombrando de una manera diferente, para utilizarlo el mismo Robert Graves, de una manera mágica, nombrando el misterio del mundo al que en algún momento uno se tiene que enfrentar, o una comunidad, una sociedad, toda época vive su espíritu, por decirlo así. Entonces, Grace notaba que el racionalismo que viene con Aristóteles, con el platonismo, empieza, digamos, a desbordar la esencia de ese lenguaje original, y que es, según Grace, el que debe permanecer en la verdadera poesía. Entonces, volviendo al discurso de Perse, él anotaba en la recepción del Premio Nobel de Literatura, él hizo una comparación de los caminos de la ciencia y los caminos del lenguaje y de la poesía. Él, ante todo, fue un poeta que recomiendo mucho. Y esos caminos, el camino de la ciencia, a pesar de su racionalismo, él anotaba que siempre termina en ese elemento que se topa con lo misterioso. Cuando uno se topa con el misterio, tiene que detenerse, ¿no? Y tocar sus puertas, sus entrañas, sus parajes, bueno, sus elementos inencontrables. Y la ciencia se tiene que tocar con misterios, que habrá de explicar a su manera. Y Perse decía entonces que la gran aventura
del lenguaje era la aventura poética. Y este término de esa aventura poética que pertenecía, igualmente me entusiasma mucho. Con eso, entonces, empieza uno a desentrañar esa relación con la palabra, esa relación con la poética, de dónde proviene. Y entramos a un campo que es bastante discutible y que no lo menciono por polemizar, pero lo menciono porque Grace lo dice de una manera definitiva. El poeta no se hace, el poeta nace. Lo dice así, literalmente, en La diosa blanca. El poeta no se hace, el poeta nace. Y entonces en ese nacer ya él toma partido. Y bueno, entonces es inútil el taller de literatura que yo hago en cualquier cosa, porque esos elementos normativos que uno pretende hacer como caminos para escribir, para compartir, en fin, parece que están destinados, digamos, a quien por un azar curioso que yo no sabría explicar, nace con el signo del dominio de la palabra o del misterio de la palabra. Es como si al nacer ese misterio poético viniera con alguien, con alguno, y que se va revelando a través, digamos, de una existencia que desentraña en su decir, en su crear, en su escribir, la manera como ese misterio lo toca, o la manera como esa palabra le está hablando, o le está sacudiendo su mente, o le está exigiendo a su corazón, ¿no? Es en ese sentido lo que yo estoy entendiendo. Y dentro de eso, entonces, me meto un poco, digamos, a alguien que también, un filósofo que cayó pues en un filósofo muy prestigioso, pero que cayó en desgracia justamente cuando en esta época en la que nos gusta estudiar y descultar todo, se descubrieron sus vínculos tan profundos y su veneración tan grande al nazismo. Y es Martin Heidegger, que muchos de ustedes pues pueden haberse acercado a su pensamiento. Ese Heidegger tan desacreditado por ese fatal error de confundirse en esos mundos tan oscuros de la política, en la faceta que tiene como la filosofía, la estética, la poética, que él supo manejar también, y acudiendo a un poeta también bastante admirable que entró en un profundo silencio de 30 años, que él también decía a propósito de la palabra y del lenguaje, Hölderlin decía que nuestra patria, nuestra cuna, nuestra tierra natal es el lenguaje. Nuestro ser es el lenguaje y habitamos en el lenguaje. Ese lenguaje no se compone simplemente de la palabra, y Heidegger lo decía muy bien. Ese lenguaje se compone esencialmente del silencio, de la gran dimensión, el gran universo del lenguaje y de la palabra es el silencio. Y la creación lo que hace es poner a hablar ese silencio, esa fuente, ese manantial, donde está, digamos, el misterio de todas las cosas. He puesto estos elementos como, digamos, como elementos teóricos, porque, digamos, en ellos yo me fundo, en ellos yo me cimiento, porque a través de estos tres componentes, digamos, yo he hecho una labor docente, que es realmente lo que he hecho. La labor de escritura yo la considero pues un poco nimia, y ahora abordaré un poco eso. Estas tres raíces entonces me llevan ya, digamos, a explorar mi actuación y mi hablar. Y me voy para
¿en dónde empiezan mis asuntos? Como los de cualquier persona empiezan en la infancia. Rilke, otro poeta que vale mantener siempre a toda hora, Rilke decía que el elemento más determinante del poeta, más determinante del poeta, es su experiencia de infancia. Y lo que aparecerá después en su decir y en su poética es esa manera como le toca a uno de niño enfrentar el mundo. El mundo, cuando uno sale, es un universo que toca descifrar a través de todo, pero fundamentalmente a través de esa lucha personal del individuo, ¿no? ¿Y cuál es la lucha personal del individuo? Crecer, vivir, sentir, enfrentarse a los ciclos vitales. Y cuando uno nace indefenso. Nace indefenso, la palabra llegará después para nombrar, pero lo que uno siente dentro de la infancia se va convirtiendo, digamos, en una huella que posteriormente repercute en la creación, porque nuestro asunto pues es el de la creación y aquí dejamos de lado elementos de psicoanálisis o cualquier otro tipo de interpretación en relación con eso de la infancia. Un libro que quizás muchos de ustedes conocen, Las cartas a un joven poeta, enfatizan mucho esta experiencia de la infancia. Demasiado la enfatizan y a esto, y a esa experiencia de la infancia, entonces tengo yo, digamos, los elementos iniciales de mis raíces. Yo vivo en un pueblo, en Caldas, un pueblo que ya ha crecido mucho, la ha absorbido el elemento del área metropolitana, ya es otra cosa a la que yo viví en la infancia. Este era un pequeño pueblo, pequeño donde todo era cerca y donde las influencias del entorno son absolutamente determinantes, muy determinantes. A los 4 años, por unas condiciones específicas, yo aprendí a leer. ¿Cuáles eran esas condiciones? El origen mío es un origen bastante humilde. Mi familia pertenecía a una clase que le tocaba trabajar, inventárselas, luchar, pero mi padre tenía unas condiciones especiales que determinaron también muchos elementos en mi vida. Mi padre era ciego, había perdido la vista en un accidente en una carretera, trabajando como obrero, estaba abriendo un tramo de una vía que iba a unir el municipio de Santa Bárbara en el suroeste antioqueño con Damasco, un corregimiento de ese municipio. Y estalló la dinamita y perdió los ojos. Como era ciego, ¿no? Él tuvo que rebuscárselas para sobrevivir. Entonces, una de las cosas que hacía era que vendía un periódico que ya desapareció, ese periódico que llamaba El Correo Liberal. Habían 2 periódicos matizados un poco por lo liberal y lo conservador, El Colombiano, que aún pervive, y El Correo, que El Correo de alguna manera desapareció, pero que de alguna manera revivió con el recién desaparecido periódico El Mundo de Medellín. Lo que cogió El Mundo fue la tradición que ese periódico liberal tenía. Entonces, allá se vendía ese periódico, se distribuía, entonces eso llegaba todos los días ahí, y eso me generaba mucha curiosidad, un periódico. Mi mamá, por supuesto, le leía a mi papá los titulares, y yo me acercaba y escuchaba a mi mamá leyéndole a mi papá que obviamente para poder vender bien su periódico debería haber leído a través de los ojos de mi mamá las noticias de ese día y el poder vocear, distribuir de buena manera el periódico. Entonces,
no, yo no puedo decir que le pedí a mi mamá que me enseñara a leer. Yo terminé aprendiendo a leer en ese periódico El Liberal a través de mi mamá. Y a los 4 años ya yo podía leer, obviamente, pues cortado y de manera muy, no muy seguida, pero formaba parte de leerle a mi papá, ya un poco tiempo después los periódicos. Y eso fue, entré al mundo de la lectura tempranamente a través de un periódico. También yo era el lazarillo de mi papá y lo conducía por este pequeño pueblo que es Caldas. Entonces, él tenía una cantina favorita, un señor que se llamaba Sergio Tulio Ochoa, que era un tipo bastante ilustrado. Él llegaba a esta cantina, donde llegaban los mayores, yo era el lazarillo, entonces me metía dentro del mostrador y don Sergio Tulio lo que tenía ahí era una muy buena cantidad de libros y una muy buena cantidad de revistas. Yo me interesaba por las revistas, él tenía una suscripción con la revista Life, que era muy importante por la época, estaba hablando de los años 63 por lo menos, y a mí me llamaba tanto los temas de ahí como las visuales fotográficas que están encontrando. Y por supuesto, los libros que habían ahí, yo no los leía, aún no tenía esa capacidad lectora, pero ahí estaban libros. A esa cantina yo debía acudir desde que tenía los 20 años, por lo menos hasta los 11 años, ahí, a esa cantina. Y aprendí a leer yo muchos años después los libros que don Servio Tulio tenía, pero ahorita pues no menciono de mejor manera. Entonces yo revistiaba ahí. Y lo otro es que enseguida de esa cantina estaba el teatro municipal, el Teatro Caldas. Y mientras mi papá permanecía ahí, entonces mi papá me entraba al cine. Y yo empecé a ver cine desde los 5 años y medio, todos los días de mi vida, casi hasta los 14. Cine todos los días, gratuitamente, porque mi papá obviamente era amigo del dueño del teatro y ahí me metía. Entonces, esas imágenes que yo veía en cine empezaron a influir y vi muchas cosas, no solamente cosas para niños. Yo estaba ahí porque una especie de privilegio, porque mi papá me metía ahí mientras yo después lo devolvía a la casa. Esas imágenes del cine influyeron mucho en el elemento creativo. Y por ahí, ante mis ojos pasaron lo bueno, lo malo, lo regular de todas las películas que por ahí pasaron. Luego vino la escuela, a los 7 años. En esa época se entraba a los 8, no se entraba a los 7. Pero como yo ya sabía leer, entonces me permitieron entrar y no puedo decir pues que yo era un niño raro, no, yo jugaba mucho, nada de misterioso, pero sí me llamó mucho la atención la biblioteca de la escuela, porque yo sabía leer. Y había en esa época la lectura, una obra de lectura que me gustaba mucho, y mientras pues los compañeros míos veían libros gráficos, yo me interesé por una enciclopedia que era como común en la época, era el Tesoro de la Juventud. Y ese Tesoro de la Juventud tenía muchos temas, pero entre otros tenía unos resúmenes bastante sustanciosos de los grandes clásicos de la literatura. Entonces, yo me empecé a leer resúmenes, y me interesé por obras. Me impresionó mucho ver el resumen de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces yo le comentaba pues a mi mamá los resúmenes que leía, y ya creo podía tener, digamos, ya tenía como 9 años. Caldas, el municipio que yo vivo, pues hoy está a escasos 20 minutos de Medellín, pero en esa época estaba a hora y media porque para uno ir a Medellín necesitaba irse por la Estrella, por Calle Vieja, de ahí entrar a Itagüí y llegar a Medellín. Y era carretera absolutamente destapada, trochas. Entonces un viaje a Medellín era un viaje largo, absolutamente largo, y
y no había mucho transporte, habían los camiones, las chivas, y iban como 2 o 3 por la mañana y 2 o 3 por la tarde. Entonces, el primer viaje que yo hice a Medellín fue una insistencia ante mi mamá para que fuéramos a comprar la Divina Comedia, que me había impresionado tanto. Y mi mamá era una persona que había tenido cierta formación porque ella había estado en un convento, había estudiado latín, estuvo casi que se graduó de monja, pero se arrepintió y vino y vivió una vida cotidiana, se casó con un hombre ciego y era una persona muy ilustre. Y yo recuerdo mucho ese viaje, con el mismo viaje de Dante a las cavernas del infierno. Ese viaje fue larguísimo, era la primera vez que yo iba a ir a Medellín. Íbamos a una librería que llamaba El Parnaso, que queda en Guayaquil, que es el centro del comercio de todo. Para mí fue muy emocionante entrar al Parnaso, ver la cantidad de libros que había, y allá mi mamá me compró, no recuerdo el valor, pero me compró la Divina Comedia en esas ediciones de Porrúa, que eran las que circulaban por ese entonces, por ese momento. Y bueno, tuve mi Divina Comedia, un libro pues que empecé a leer y que no tenía pues realmente esa capacidad para leerlo, pero muchos años después sí lo leí con un mayor elemento de comprensión. Y así entré a ese mundo de la literatura, ante todo como un gran lector, un impresionante lector, que en eso me reconozco yo mucho, o como se jacta el mismo Borges, que él siempre menciona que quiere que lo recuerden por haber leído mucho más que por haber escrito. Y es que la lectura, pues realmente a mí me entró a este mundo, la lectura y el cine, a ese mundo de la creación, el leer y el escribir. Pero yo realmente no escribía nada en el bachillerato, no mucho. Bueno, en el bachillerato sí recuerdo que un profesor de español nos puso una tarea de redacción. El profesor se llamaba Don Libardo, estudiaba en el Liceo José María Álvarez, una tarea de redacción y bueno, yo no estaba como muy animado ni me sentía pues como escritor ni nada, pero vi una película que me llamó mucho la atención, de esas que veía todos los días, una película de François Truffaut, Fahrenheit 451, me llamó mucho la atención de eso de la quema de los libros y me gustó el tema. Entonces eso me motivó para escribir una especie de plagio de ese elemento de los libros que se quemaban, y el profesor de literatura de español se llamaba talmente, quedó impresionado porque escribí, me dijo, hombre, usted debería escribir. Yo no le hice mucho caso porque a mí me gustaba más divertirme que escribir. Pero bueno, en ese momento también era una época de muchas prohibiciones, y uno con ese espíritu rebelde, entonces estaba el profesor de español que nos ponía a leer, y estaba el profesor de religión que nos impedía leer las prohibiciones. Me llamó mucho la atención lo de Fahrenheit porque prohibían libros, y el profesor de nosotros, don Manuel, un tipo de una cuestionable ética y unos comportamientos bastante inadecuados con los muchachos, nos prohibió una cantidad de lecturas, entre ellas Fernando González. Entonces nos llamó la atención, como nosotros teníamos pelea casada con ese profesor, entonces nos fuimos a buscar los libros de Fernando González, que en esa época circulaban casi todos por Editorial Bedún, y quedamos atrapados con Fernando González, con su rebeldía, con su espíritu extremístico y tal cosa. Y a través de Fernando González yo conocí la mención de Nietzsche y del Zaratustra, que también conseguí. Y esas fueron, digamos, mis puertas y mis entradas al mundo de la literatura. Y eso me llevó a una decisión. Terminado el bachillerato, ¿qué pensaba hacer? Y yo dije, pues, me interesaba el pensamiento y me interesaba la literatura, y estudié filosofía y letras en la Bolivariana.
pensaba que yo podía escribir, pero no tenía una decisión de escritura y ni siquiera tenía un camino de escritura, porque sinceramente me absorbía la lectura, el mundo de la lectura. Yo leía y leía, leía. Y sí, creo que haber hecho cualquier poema, cualquier cosa, estar enamorado, intenté cualquier relato, pero no. Escribir es tener una permanencia en torno a la escritura y no había un camino de escritura. Y la elección de la filosofía y letras pues me llevó a ahondar en el pensamiento y a conocer profundamente unas formas de literatura que yo desconocía y que encontré ahí especialmente en relación con la literatura contemporánea. Allí, con mis compañeros, nos dio por fundar una revista literaria y formábamos parte del equipo de redacción. Tuvo 3 números, pero en el primer número yo no escribí nada, porque me daba pena escribir, porque si aparecía mi nombre y eso no gustaba, porque me daba miedo de la crítica y porque me daba miedo del rechazo, ¿no? Entonces, aún no escribí, pero en el tercer número hice mis primeros ejercicios de escritura. Por ahí está la revista llamaba Señas de la Hoguera, que parte de una frase de Antonin Artaud, un escritor francés, y eso, digamos, me desafió, que si yo podía escribir o no podía escribir. ¿A alguien le gustó lo época, los años 70, unas épocas de muchas transformaciones culturales? Recién habíamos pasado por mayo del 68, recién aquí habíamos pasado por una especie de copia de Woodstock, que fue el festival de rock de Ancón, y en el que nosotros estuvimos, y en el que descubrí una música como el rock que aún sigue influyendo en mi vida. Era una época de la presencia del existencialismo, Sartre, Camus. Era una época de reverenciar a Fernando González, ¿no? Entonces estaban esas cosas que estaban metidas en mí, digamos, en uno, y que buscaban alguna salida, y yo la salida que encontré para todo eso que había visto, para todo eso que había leído, fue volverme un docente. Eso elegí y terminé docente. Empecé como docente en Santa Fe, Antioquia, y allí compartía mis experiencias literarias y filosóficas con mis alumnos, que me veía muy raro, pues porque Santa Fe es un pueblo muy cercano, pero de alguna manera era muy costero. Su influencia del Urabá lo volvía por un pensamiento bastante dionisiaco. Y bueno, sin embargo, ahí se hacía alguna obra y ese fue, digamos, el camino que me llevó posteriormente a ser profesor en la Bolivariana, profesor de literatura y también profesor de filosofía contemporánea con Nietzsche. Y lo que escribía realmente era muy poco, porque aún yo tenía esa limitante de que yo no confiaba en mí como escritor. Y digamos, digamos, la máxima expresión de escritura que yo podía hacer en esa época, el camino que yo había optado, no sé si era el más fácil y el más difícil, pero era en el que más me acomodaba, era el ensayo. Entonces, era bueno para los ensayos y hacía los ensayos. Y esos ensayos tenían su estilo. Había, digamos, por eso que les mencioné ahora, esos cimientos de la poética, o esa búsqueda que yo había tenido a través de la poética. Esos ensayos tenían siempre, digamos, una cadencia muy poética en esos primeros y en los que posteriormente me tocó hacer. Pero el camino de la ficción y el camino de la creación todavía no era suficientemente claro en mi vida. Y digamos, yo con los ensayos me contentaba,
y con ser docente. Y obviamente continuaba cada vez más leyendo y leyendo y leyendo. Y a propósito, pues, de leer, desde que yo estoy a cargo del taller literario de Otra Parte en Envigado, lo primero que les he dicho es que leer y yo diría, pues, de alguna manera, como con Borges, que desde Adán en el paraíso hasta Joyce, desde la Odisea de Homero hasta ese otro Ulises que hace Joyce, lo que nosotros hacemos es darle continuidad a esa aventura del lenguaje, a la de la palabra. De alguna manera estamos repitiendo el hecho heroico de la creación, de escribir, de la invención, del poetizar. Entonces no hay que temerle a la influencia, porque lo que influye es todo. Influye el universo que uno vive, influye la experiencia, influye lo que uno lee, pero lo que sale de uno, esto que muchos de ustedes que forman parte de talleres que lo llamamos la voz, que es la identidad que tiene cualquier trazo que uno haga, no tiene ninguna influencia, es lo que es uno, es el lenguaje de uno, es la habitación, el habitáculo de uno, es la representación. Y entonces yo estaba cómodo en ese elemento de los ensayos. Ahí yo resolvía mis anhelos de escritura. Así que, digamos, fue mucho el tiempo en el que yo no me atreví a hacer una obra en específico. Eran ejercicios de escritura y porque estaba, digamos, de alguna manera conforme en ese mundo que significaba la lectura. Posteriormente siguieron años del ejercicio cultural en Confenalco, después de que abandoné la universidad, y allí pues formaba parte de un equipo que fomentaba la lectura y que fomentaba a los talleristas y que creamos talleres importantes de literatura con personas del entorno, ¿no? Hicimos publicaciones importantes de lo que constituían los talleres. Y asimismo también se nos reconoció un poco porque creamos una serie de exposiciones sobre literatura que yo hacía los guiones de esas exposiciones. Entonces, y esas exposiciones de literatura que se hacían en la playa, en el primer piso, rescataban la literatura misma, era acercar a la gente a las obras literarias. Así que todavía el elemento creativo yo lo tenía sumamente aplazado y me dedicaba a escribir esos ensayos sobre Joyce, sobre Proust que se hicieron, sobre Cortázar, sobre Neruda, sobre el Quijote, que se convertían en exposiciones. Pero toda esa experiencia de vida que tuve llegó a, bueno, hay una influencia, y era que en el 1992, con motivo del centenario de la conquista de América, la invasión, bueno, como lo queramos nombrar, me encargaron una investigación sobre la identidad latinoamericana, pero la identidad en la literatura, ¿no? Era pues, entonces yo acepté el proyecto investigativo y escribí un texto por encargo, no nació en mí, era un texto por encargo, que se convirtió en la primera obra que publiqué, en el primer libro impreso, material, que se llama La fragancia y la identidad. Un libro que yo lo considero irresponsable, tiene un acercamiento a la literatura buscando la imagen latinoamericana, la imagen en la literatura. Esa era como la inmensa búsqueda. Entonces, esa imagen
la literatura aborigen, posteriormente esa imagen en el mundo de la colonia, y las imágenes que advinieron después y que yo resumo con una cosa que José Lezama Lima, un escritor que muy poco leen, pero que vale la pena rescatar y volver a leer, rescata esa cosa de la sobreimagen, que dice que nosotros, la vivencia de América Latina, ese mundo que después, digamos, lo reflejó también ampliamente el boom latinoamericano, decíamos que el latino, decía Lezama Lima, tiene una capacidad de, como en el arte barroco, que llega a rococó, convertir la realidad en una imagen, incluso el dolor, la tragedia, esa manera de bailar sobre la tragedia o sobre el dolor mismo, es lo que Lezama Lima llamaba la sobreimagen, sobreimagen. Esa capacidad de transformar como el agua en vino a través de los hechos y las circunstancias. Y esa fue la búsqueda de ese libro, y ese fue el primer libro. Y ese me desafió. Yo dije, bueno, creo que ya estoy a punto de poder escribir y de poder desarrollar, atreverme a que una obra fuera leída por un público, por un lector. Y eso todavía se demoró un poquito porque por cosas de ocupaciones, el escribir requiere, digamos, una inmensa dedicación. Y llegó el momento, y lo primero que hice también, porque estaba con el oficio, lo que siguió a ese ensayo fueron 2 libros de reportaje periodístico. El uno que tenía que ver, me llamaba la atención mucho los suicidas, y supe del pueblo de Ciudad Bolívar, en el que en los años 80 estaba infectado de suicidas, los jóvenes se suicidaban, hasta niños se suicidaban, los ancianos se suicidaban. Bueno, eso me llamó la atención y fui y me aventuré a recoger, a oír las cosas con la gente. Cuando se va a hablar del suicidio hay muchas reticencias, mucha gente oculta que se haya suicidado alguien de su familia, parece como una peste o en fin. Y bueno, y hice un libro de crónicas. Y digamos, lo que siguió en mí fue ensayar la crónica. La crónica, como lo hace el periodismo literario. Y de ahí salió ese segundo libro, que son Los disidentes del Camposanto. Ese título se refiere a que la Iglesia, antes del Concilio Vaticano II, tenía prohibido que los suicidas fueran enterrados en Camposanto. No se podían enterrar. Entonces estaban fuera del Camposanto y los enterraban en los muladares, en el muladar. Bueno, hice la historia de esos suicidas, y ya vino otro segundo libro de reportaje que se llama Las llaves del periódico, que hice a 2 manos, porque en ese trabajo me acompañó Carlos Mario Correa, que era Carlos Mario Correa, que era un periodista del Espectador en época de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar le declaró la guerra a muerte al periódico El Espectador. Entonces él era un periodista oculto, secreto, y la historia de él me pareció fascinante, además pues porque era de aquí de Caldas. Entonces él me contó su historia y la volvimos en un libro. Ese es el segundo libro de crónica. Pero hasta ahí, hasta estos libros, no hay ningún elemento de creación. Y en ese momento estaba yo trabajando en Confenalco, en esos proyectos de las exposiciones literarias, cuando decidí que aquello que tanto había influido en mí lo quería escribir. Yo ya, cuando decidí escribir una obra, una novela, yo ya era una persona con una muy buena edad, tenía 45 años, un escritor muy tardío realmente. Me ha dedicado a otras cosas y me enfrenté hice esa primer novela que se llama El mar de la gracia. Quedé satisfecho con el trabajo, fue un proyecto que duró 3 años, lo debería alternar con el trabajo cotidiano, pues
sacrifica uno las noches, los fines de semana, en fin. ¿Y qué se volcó ahí? ¿O qué quise escribir? Lo que desde mi sentir pienso que cualquier escritor debía hacer, dar cuenta no de sí, sino de su entorno cercano, de su patria chica, de su patria natal, porque las vidas, los pueblos están llenos de unas riquezas literarias impresionantes, de unas historias esenciales. Y esas historias, ¿quién las cuenta? ¿Quién escribe? ¿O quién le toca escribir? Eso, ¿no? Entonces, pienso que hay una, digamos, eso que yo viví, esos recuerdos de infancia que ahora les mencioné, y esos personajes que yo había visto, me llamaban supremamente la atención. Y uno en especial, un personaje se llama, le decían Siropa, y ese personaje no era un bobo, como se puede pensar que son los bobos de pueblos, no, era un personaje que yo lo comparé con un personaje de una película de Herzog, de Werner Herzog, que es Kaspar Hausen. Kaspar Hausen, un personaje que, según la película de Herzog, estuvo toda la vida metido en un sótano, él no conocía el mundo, ya cuando cumplió 20 y punta de años, lo sacaron y lo dejaron en un pueblo, él no conocía nada, absolutamente nada, no conocía ni el bien ni el mal, allí pues en ese pueblo lo adoptaron y él era la inocencia pura, ¿no? Y era tan inocente y era tan puro que la gente no soportó su pureza y alguien lo asesinó, no era capaz con alguien que tuviera pureza. A mí ese personaje Herzog de Kaspar Hausen se me asemejó a un personaje que aquí en Caldas tenía, digamos, esa bondad y que estaba ligado a las casas, a los personajes que tenían ciertas historias, y aquí acontecían un montón de historias, muchas historias. Y entonces yo utilicé ese personaje porque yo lo sentía, digamos, libre del bien y del mal, y su miraba acontecimientos pueblerinos que de alguna manera son universales. Y así salió El Mar de la Gracia. Les voy a leer un pedacito corto del Mar de la Gracia. Les cuento pues El Mar de la Gracia. Entonces doy cuenta de hechos. Ahí aparece mi padre, pero no es mi padre, es otras cosas. Aparecen, de alguna manera está uno ahí. Bueno, pero lo que hay es una recreación de ese mundo que uno descifraba. Digámoslo así, para volver a mi tesis del principio de los misterios. Entonces, ¿qué me propuse cuando yo decidí escribir? Contar los misterios que a mí me llamaban la atención, los asombros, y tratar de contarlos de la mejor manera. Había una casa que me sorprendía a mí por su belleza y por lo extraño. En esa casa, es una casa que tenía que ver con la familia, quien fue mi esposa, y era una casa, sinceramente, la experiencia que yo les digo es cierta. Uno entraba a esa casa y tenía la experiencia de la eternidad, vivía la eternidad. Pero ese concepto de la eternidad que yo estoy diciendo nace realmente de las lecturas de Borges. Borges habla de la eternidad de la rosa, esa rosa que dura 24 horas, la eternidad de la rosa. O también lo menciona en una pared rosada. Y dice, la eternidad del color de la pared rosada. Entonces la eternidad que puede encarnar un segundo, un minuto, o el mismo Nietzsche, con esa profunda eternidad que tiene la duración del mediodía cuando el sol se detiene. Unos hermosos conceptos de la eternidad. Entonces, en esa casa, uno entraba y el tiempo se había detenido, literalmente. Esa casa ya no está en pie, la tumbaron,
se mantuvo, me puedo perder, se mantuvo hasta antes del 2000. Y en esa casa vivían dos señoras que no se casaron y se quedaron cuidando la eternidad, cultivándola. Entonces, esa y muchas otras cosas que formaban parte de mis asombros es lo que vertí yo en la novela. Les voy a leer un fragmentico de ese capítulo que se llama La Eternidad. Al pasar el umbral, una tenue membrana de tiempo se desprendió como un velo. La puerta se cerró. El presente quedó afuera en la plaza. Había logrado vencer la invisible barrera de la maldición del pasado. En la casa no era frecuente ver entrar o salir a los hombres de calles de piedra. La mujer negra me condujo con destacada familiaridad por el pasillo, en donde los rayos del sol, al atravesar los vitrales de la puerta, producían el mágico efecto. Un túnel multicolor y terroso, con olor a ladrillo, me llevó al patio central. Las eras, atiborradas por las flores, cegaron la inquietud de mi corazón. La mujer susurraba palabras: Curazao, Astromelia, Catleya, ave del paraíso, Biflora, Heliconia, siempre viva. No me olvides, bella las 11, gladiolo y numerosas variedades de lilas. Un viento tenue movía las flores. Tuve la ilusión de oír en las corolas un canto apenas perceptible. Probé el agua destilada en el cuenco de barro y un sabor inmemorial atravesó mi garganta como si hubiese bebido de un manantial en el desierto. Se habló de la casa, de sus vidas en la casa, e hicieron en aquel momento la ocasión para revelar sus más entrañables secretos. Unos aludían a la anécdota sobre alguno de los objetos, los otros aludían al silencio de sus corazones. La historia, allí escuchada, cerró una herida de amor desconocida, y ella y yo encontramos reconciliaciones en aquel pasado lastimado por una vieja pérdida. La impresión al entrar a ese espacio remitía a una absoluta sensación de intemporalidad. La presencia de un tiempo detenido se sentía en toda la atmósfera de la sala. Cada detalle, cada objeto revelaban su intención natural de perdurar, de estar ahí para siempre, sin dejarse tocar por el tiempo. Simplemente desprendían eternidad, pura eternidad. Bueno, ese es un fragmentico del tono que tiene la novela. Hay una cosa curiosa: cuando yo empecé a escribir la novela, por un asunto que es una búsqueda, es una pregunta sobre la desgracia, por eso se llama El mar de la gracia, sobre la desdicha, sobre un dolor muy profundo. Hice un montón de malabares para que el término "que" no apareciera en toda la obra. Y en las 275 páginas que tiene la obra, no aparece la palabra "que", no aparece. Hacerlo fue un malabar difícil, pero tenía un sentido para el enigma final que allí ocurre. Y 10 años después hice la siguiente novela, que me impresionaba, me llamaba la atención. A mí me llaman la atención los obsesivos, e hice la novela Cuervo. Y con esto pues ya termino mi intervención haciendo referencia a esta novela. Cuervo es José Rufino Cuervo, un personaje que me llamaba la atención, que descubrí, ¿no? Porque leí por ahí un artículo alguna vez en El Espectador que me llamó mucho la atención, y era la obsesión de Cuervo por hacer un diccionario, una obra. Eso es una locura, una locura. Realmente, ustedes no se imaginan
qué es el diccionario de régimen de Cuervo, aún viéndolo, ¿no es cierto? Entonces, en una época en la que el lenguaje no había sido, digamos, organizado a través de un diccionario que explicara los usos, una sola persona, un solo hombre, José Rufino Cuervo, se dedicó a recoger el uso de las palabras y explicarlas en su contexto, y recoger palabras era, Cuervo pudo investigar cerca de 1 millón de palabras. Toda la vida se le dedicó a eso, toda la vida. Entonces, en esa empresa gigantesca, ¿cómo la financiaba? Fue su hermano Ángel, un personaje que organizó una cervecería en Bogotá. Creo que fue quizás la primera cervecería que existía en Bogotá, y con eso le permitió a que Cuervo se dedicara a su investigación. Cuervo había tenido una formación inconclusa, de alguna manera. Muy amigo de Miguel Antonio Caro, que después fue presidente de la República, con el cual se distanció, y se dedicó a hacer su obra. Él solamente logró hacer hasta la letra E. Hasta la letra E. Para eso, él inicialmente empezó a construir el diccionario acá, pero no tenía los elementos investigativos suficientes. Entonces se fue para París con su hermano, y allí, digamos, pudo investigar y concluir hasta la letra E. Para terminar lo que hoy conocemos como el diccionario de régimen, se necesitaron 45 y punta de personas que contrató el Instituto Cuaricuervo, y durante más de 20 años ellos empezaron de las tarjetas que dejó José Rufino Cuervo, empezaron a delinear los usos y excepciones y a utilizar ejemplos, obviamente, de literatura contemporánea. Hacer eso era una locura. Entonces yo me inventé una historia también, que cuando llegó Cuervo, él estaba en el centro, cerca al Sena, y de alguna manera estaba cerca de donde se estaban construyendo la Torre Eiffel. Entonces eso lo inventé yo, eso no es real. Él se hizo una apuesta, que antes de que terminara en la Torre Eiffel, él iba a terminar el diccionario. Y cosas así, pues, va uno metiendo como elemento de la ficción. Entonces, este personaje me llamó mucho la atención, mucho, y hice esta novela Cuervo, que de alguna manera recoge la historia de esa época, la historia política, ¿no? Que le da fundamento. Y me meto en el pensamiento de Cuervo. Hay una película que presentaron hace poco, el año pasado, que se llama Entre la razón y la locura. Hoy se la mencionaba Jairo, y cuentan una historia muy parecida a la de Cuervo, pero también real, que es la construcción del diccionario de Oxford, y la hizo un personaje que no era inglés, y los ingleses, el que no es inglés lo rechazan, y este personaje tuvo como ayudante un loco que había cometido un crimen, y como tenía todo el tiempo, podía estudiar todas las acepciones de las palabras, y le ayudó a construir el diccionario de Oxford. El famoso diccionario de Oxford lo hizo un profesor galés que no era inglés, y un loco también a través de muchos años. Pues bien, yo cogí ese personaje, a Cuervo lo rechazaron, la Real Academia Española no quería admitir que alguien como que no era pues formado y que no estaba, él rechazaba mucho las instituciones, era pues un conservador, muy conservador, pero digamos un conservador puro, ni siquiera en lo político, era pues muy católico, pero él de lo que estaba enamorado era de las palabras, de su misterio, del misterio de las palabras, y eso era lo que me llamaba la atención.
Les leo, por ejemplo, un pedacito muy corto de lo que él hizo. Las palabras van, vienen, llegan y se van. Unas mueren apenas llegan, otras para siempre se quedan. Tomé cada palabra para hacer su historia y mostrarla en su régimen. Seguí sus variaciones en el tiempo. Tracé su genealogía pensando en que otro como yo, al recorrer dentro de cientos de años esa su lengua que se derivó del español, puede emprender entre las ruinas una arqueología y descifre el secreto de la lengua que la antecedió. No estaba haciendo un diccionario, construía una historia. Le di voz a los clásicos para sustentar cada palabra. Pequé por abundancia de ejemplos tan solo para tener la infinitud del espejo. Encontré la realidad de la lengua y la del hombre en la lengua. Comprobé que la patria es la lengua, que la lengua la simboliza, que somos extranjeros sin ella. No mostré la palabra como un simple objeto de academia. Por el contrario, me acerqué a su sentimiento, primero con el corazón, luego con la razón, y la exploré, la cotejé, la esclarecí y la entregué para que se apreciara como un elemento vivo, estético, creativo, que nos da entendimiento, diálogo, imaginación. Hallé palabras muertas, palabras olvidadas, palabras futuras, palabras silenciosas, palabras solitarias. Vi una palabra que, repudiada y proscrita por su linaje popular, caminaba oronda en un verso. Este fragmentico explica lo que él quiso hacer. Y eso fue lo que me llamó la atención y fui tras él. ¿Cuánto fue este proceso? Fueron 7 años de investigación. Obviamente no pues todos los días, pero porque tenía que alternar con eso que se llama la subsistencia. Por la época ya había investigado bastante y tuve, yo no sé si la fortuna o la desgracia de que me suspendieron del trabajo. Chao, quedé por fuera y quedé con un tiempo libre, entonces me dediqué a escribir lo que había investigado, no investigar. Yo ya había hecho una investigación y me demoré 2 años, ahí sí casi todos los días, escribiendo ya esta novela que iba tras eso, que yo vi desde la infancia y que aún continúo bien. Yo creo que ya voy acabando realmente, no sin antes mostrarles una cosa que me llamó mucho la atención de Rufino Cuervo. Él creía en la sabiduría popular. De hecho, él se iba para las tabernas, él era vendedor de cerveza, como tenía la cervecería, entonces él la llevaba y se quedaba oyendo lo que la gente decía, ¿no? Entonces, ¿cómo descubría las palabras? Eso. Y hay un hecho que me parece hermosísimo, lleno de una poética, de una estética, lleno de una humanidad que me impresionó mucho. Y fue cuando él encontró una palabra en el decir en una cantina, en un bar, escuchó una palabra y le llamó mucho la atención. La palabra la conocemos todos porque la hemos tenido en la boca. Tetero. Claro, lo hemos tenido en la boca. El tetero. Resulta que él estaba distribuyendo unas cervezas y había una chica que estaba lactando a su pequeño y esa chica trabajaba en esa se llaman chicherías, en esa chichería. Entonces la tía la llamó y le dijo: sobrina, dele tetero al niño porque necesito que me ayude en el servicio. Entonces Rufino quedó sorprendido con la palabra tetero, tetero, y le llamó mucho la atención. Y la propuso a la Academia de la Lengua. Y la Academia de la Lengua él la envió para que la cogieran dentro del diccionario y la Academia la rechazó porque
era una palabra de uso popular y optaron por dejar la palabra biberón, que es de origen francés. En vez de acoger una palabra, porque era de uso popular, acogieron esa de biberón. Y ese momento, para culminar, quiero culminar con ese hecho. Miren cómo descubrió o cómo narró la palabra. Él cómo encontró la palabra. Un sector de intelectuales españoles, saciados en su historia, daban por supuesto que en los países americanos no teníamos lengua, sino una jerga infectada de provincialismo. Quise, para enfrentar esa actitud, hacer causa de nuestra habla, y tomé como escudo y bandera la riqueza de nuestro decir para dignificarlo, para vindicar su aporte y señalar los vulgarismos. Quería con todo abrir el campo para dar cabida a las voces que acertadamente se ganaban puesto en nuestra lengua. Ese caudal lo descubrí en aquella palabra, tetero. Tetero, como palabra, estaba sola frente al mundo académico, insignificante para el erudito, pero plena de sentido entre aquellos que lo usaban. No el seno, sino el término teta emigraba del pecho para hacerse sonido en el objeto. Tetero, realmente era perfecta. Advertí su belleza, incluso la saboreé. Pasaba láctea como el líquido por la garganta. Cavilé en el momento cuando alguien la pronunció por vez primera en algún lugar de la meseta, en una choza acaso, un día de lluvia, noche más bien, ignorando que era el primero en hacerlo, como si antes de nombrarla la palabra ya existiera. ¿El tetero?, preguntó ella. Sí, el tetero, respondió él. Y desde sus bocas la pusieron inconscientes a rodar ahora de boca en boca. No sabían que de sus labios nacía una palabra. Bueno, Jairo, hasta ahí. Bueno, Marco, muchas gracias. Ha sido una intervención bastante exhaustiva y rica para conocer tu trayectoria, para saber de esas grandes experiencias que hay en cada persona que muchas veces desconocemos. Y ha sido para nosotros un gran honor tenerte en la tertulia número 11 de Toda de Quinta. Para continuar un rato, vamos a hacer lo siguiente. Primero va a ser una pequeña intervención, Georges, sobre tu novela, El Cuervo, y luego abrimos las preguntas o intervenciones del público. Para evitar que todos hablen al mismo tiempo, si es posible, en el chat solicitar el uso de la palabra con el fin de hacerlo de una manera más organizada y que no nos tenga una interferencia en el sonido. Bueno, Georges, tienes la palabra. Bueno, gracias, Jairo. Marco, muchas gracias por tu intervención. Yo quiero comentar, pues voy a ser rápido para que mucha gente pueda hablar. Y voy a hacer algún comentario sobre tu novela. Me tocó leerla el fin de semana. No sé si lo que nos enviaste fue un borrador, porque hay una cosa pues muy curiosa, pero no hay tiempo de mencionarla. Si es un borrador, si es el original, pues en la página 132 hay algo que me llamó la atención por dos palabras juntas.
Bueno, Marco, te comento que yo, pues tú que trabajaste en la Universidad Lasallista, yo también trabajé allá. Yo fui el decano fundador de la Facultad de Ingeniería. Entonces, por ahí tenemos alguna conexión. Bueno, les comento a todos porque para mí es una novela que me llamó mucho la atención por sus características. Aparentemente es corta, 158 páginas, pero es una novela concreta, completa. Los que quieran de pronto hacer algunas observaciones para escribir, yo creo que es muy valiosa por todo lo que trata. Tiene 14 capítulos y los capítulos empiezan con, de pronto creo yo, y nos explicarías, tienen que ver con la forma de que Cuervo trabajaba su diccionario. Cada capítulo empieza con una palabra. El primero, por ejemplo, empieza con la palabra familiar y explica qué es lo que es familiar. Enseguida hace una serie de citas. En cuanto a lo familiar, la primera cita es de Miró y tiene dos letras, la A y la B. En la A habla del padre de él, de Rufino Cuervo, y él era Rufino José Cuervo, y en la B ya habla cuando está recordando en París, y así se va. Entonces, los 14 capítulos se van de la letra A hasta la Z. Entonces, no sé si ese número de páginas tenga que ver algo por concreción o por algo. Y para mí tiene dos quiebres en su forma de escribir. Una prosa que es, yo diría, buena, para poderla comparar, que es cuando se está hablando de Rufino Cuervo, el padre que fue político y entonces trabajó como periodista desde el tiempo de Bolívar hasta 1953, creo que murió, y tuvo que ver con los gobiernos de Mosquera y de José Hilario López y de Mariano Ospina Rodríguez, en fin, varios, y ahí hizo todo, y entonces la novela cuenta una serie de cosas que lo ponen a uno a dudar y a investigar, porque es tan creíble que uno le cree que es la historia, y tiene cosas de historia, pero la novela desarrolla otra serie de cosas que no parecen ficción. Entonces tiene un primer quiebre cuando Rufino José Cuervo se va a París, empieza a recordar, y es una prosa totalmente hermosa, una prosa poética muy hermosa. Y el último quiebre viene a ser en las 3 últimas páginas, que es un cambio, para mí un cambio radical en la estructura y en la prosa, que es cuando Rufino José se quiere despedir o se está despidiendo de la vida, y entonces esas últimas 3 páginas se compaginan con El Cuervo de Edgar Allan Poe. Eso era más o menos lo que yo quería comentar para que los demás puedan hablar. De pronto nos puedes explicar algo ahí sobre lo que yo he comentado. Gracias, Marco. Jordis, muchas gracias. Mira, bueno, me alegra que compartamos el espacio, que hayamos compartido el espacio de La Salle. Aclarar, lo que te envié no es el original, digamos así, porque es uno de los borradores que quedaron, porque el original en plancha, pues el original, pues está en un formato diferente a esto. Entonces, lo que yo le proporcioné a Jairo era uno de los archivos que tengo. Bueno, eso por un lado, pues para aclarar. Lo has leído muy bien, Georgis, muy bien. Lo has entendido muy bien, entonces sí hay unas voces distintas. Cuando Rufino habla en primera persona, pues yo creo que le pongo a él todo, cómo podía él decir las cosas, ¿no? Darle la voz a él, y el otro es simplemente, lo otro son elementos narrativos, descriptivos, que usan la historia, y es cierto, con hechos históricos que son reales, pero son tergiversados para la ficción. No todo es absolutamente real, pero los hechos, los acontecimientos, de alguna manera, sí son reales. Y los últimos capítulos tienen que ver, de alguna manera, con utilizar a Cuervo
para yo decir mis cosas sobre la amistad, sobre el amor, sobre la palabra. Eso quizás no lo haya pensado Rufino Cuervo, pero es eso lo que uno quiere contar, esos asombros y esos misterios hasta ese momento de la muerte. Él en su agonía está recordando, digamos, lo que ha perdido, lo que no logró hacer, lo que va a obtener a través de su muerte, y se hace una alternancia con el poema El Cuervo de Poe, por utilizar pues simplemente un conocimiento literario que uno tiene. Él sí conoció una traducción y la comentó alguna vez con su hermano del poema del Cuervo, porque a ellos les interesó conocer un poco la genealogía de su apellido, y Ángel, su hermano, buscó por allá en España de dónde venía ese apellido, hizo sus indagaciones y les llegó por uno de sus amigos que tenía Rufino José Cuervo esa traducción, que no es la que yo uso, pues yo uso una traducción actual, esa traducción del poema Cuervo de Poe, que no es más que una ficción que yo estoy utilizando en el momento de su muerte. Jairo, el micrófono. Jairo, el micrófono. Activa el micrófono, Jairo. no se escucha. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la explicación. Entonces, quienes deseen hablar, por favor, ¿qué pueden hacer? Si no, mientras tanto, vamos calentando motores con algunas opiniones que han dejado aquí en el chat. Janet Sierra dijo que, maestro, interesante fragmento, refiriéndose al fragmento que leyó Marcos de una de sus novelas. Sonia Emilce García planteó lo siguiente: felicitaciones, entrañable y poético, hermosa definición de la palabra tetero. Miriam Trujillo Silva dice: lo del tetero me encantó, debo despedirme y decir que me encantó todo. Fue el tetero de boca en boca. Y agregó: gracias, Marco, debo despedirme, pero gracias por todo lo que compartiste. Y el relato de tu vida, Marcos, es maravilloso. Todo me hizo llegar a mi infancia también, en donde me enamoré de la literatura gráfica y de letra, y de esa parte que contaste de la observación, en la que me gusta ir por la calle leyendo labios e inventando historias con las personas que miro perfectamente. Gracias. Luz Elena Jaramillo. Bueno, están por la reunión. Esperamos que continúen con la programación para los próximos meses. Muchas gracias por la invitación. Amelia Sánchez pide la palabra. Dale, Amelia. Don Marco, gracias por su exposición, me encantó. Yo soy muy amante de la poesía y todo lo que tiene que ver con poesía me gusta. Pero tengo una curiosidad. ¿Qué películas veía usted pues, en esa época, a esa edad? Porque me imagino que las películas están clasificadas de acuerdo a la edad, y no sé si a usted le tocó películas de adultos o eran películas de Tarzán o eran películas de vaque. No sé, quisiera que andara más sobre esas películas que usted veía a los 5 o 6 años que influyeron en su vida. Gracias. Amelia, bueno, sí. A ver, como les anotaba, yo tuve el privilegio de que entraba gratuitamente, entonces tenía, pues pasaba a ver películas que no permitían a los niños ver, pero era pues solo porque era con descendencia en relación con mi padre, ¿no? Para que yo pasara el tiempo, al menos dentro del teatro, mientras él hacía sus oficios. Era eso. Entonces, no, yo vi de todo, Amelia, pues
eran las películas del oeste, las películas mexicanas, las argentinas con Arturo de Córdoba. Obviamente a las adultas pues de pornografía no me dejaban entrar, lamentablemente. Eso sí pues era prohibido, pero por lo general la clasificación moral de las películas que aplicaba en Medellín aquí no aplicaban en el pueblo. Casi todas las películas las pasaban prácticamente sin censura, a no ser que tuvieran contenidos eróticos o inmorales, pues como podía acontecer. Y de hecho, me tocó ver películas siendo muy pequeño de los grandes directores, sin saber que eran los grandes directores. Aquí descubrí a Fellini, en el Teatro de Caldas, Fellini, que me impresionó mucho porque, digamos, Fellini, aunque no volvió mucho a su pueblo natal, casi toda su obra se construye a través de todos sus recuerdos de infancia. Amelia, yo recuerdo que una de las primeras películas que vi fue Los 10 Mandamientos, tendría que los 4 años. Recuerdo la imagen de la neblina, a Charlton Heston arrojando las tablas. Sí, esas películas épicas, romanas, eran bastante frecuentes y me llegaron así. Y obvio, aunque realmente lo de imagínense que aquí presentaron una película de terror, a la que fuimos pues a ver por qué era una película de terror, ¿no? Y entramos y se salió todo el mundo. El título podría ser de terror, La Hora del Lobo de Ingmar Bergman. Obvio. Se salió todo el mundo. Una película yo me quedé viéndola, no porque la entendía ni nada, y no porque me parecía muy raro, y lo raro me gustaba. Después supe con los años, quizás 10 años después, quién era Bergman, y recordé esa película que incluso hasta hace poco la quise volver a ver en estos tiempos de cuarentena. Por ahí hay un canal donde pero por lo general eran películas muy populares, Amelia, mexicanas, argentinas, del oeste, y lo que uno llamaba romanas, que todo lo que era de soldados era como romano. Muy bien, muy bien. Para continuar, John Jairo Pérez Toro nos dice lo siguiente: un saludo a don Marco Tulio, lo conocí cuando trabajaba en cultura en Entre Ríos. Felicitaciones. Y Gabriel Salazar pide la palabra. Después continúa mis hermanos Gutiérrez. Muy buenas tardes. Felicitaciones por la conferencia, fue muy buena. Y yo quisiera como anotar algo muy importante sobre las acepciones, sobre las palabras y sobre la diferencia entre el español y el castellano. Me parece muy importante porque en España hasta 1886 no sabían si estas colonias antiguas de España iban a adoptar el español, y entonces estaban muy celosas de aceptar sus términos y sus acepciones. Se fue introducido poco a poco con Jorge Isaac, con todos estos escritores que produjeron literatura y que sirvieron como cartilla para todos los habitantes del sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. Y entonces las palabras que los literatos colombianos escribieron prácticamente fueron las que más se extendieron. Yo me puse a hacer una consulta por acá, como cuántas acepciones tendría el diccionario en el año 1900. Eran por ahí como 26.000. Después recogí las diferentes acepciones propuestas por Rorrizá, por Eustacio Rivera, por Carrasquilla, por todos, y estos llegaron a enriquecer. Incluso García Márquez fue capaz de enriquecer con más de 7.000 acepciones. Un 7% del español lo hizo crecer. Es decir, el castellano, que es el que hablamos en Sudamérica, se ha diferenciado mucho del español de España.
que hubo una conciliación entre el español y el castellano debido a Rubén Darío, porque Rubén Darío fue el que hizo el puente e les hizo ver con su gran producción y su literatura y su poesía que las palabras provenientes de la América Latina pues eran dignas de tenerse en cuenta. Y quiero hacer una anotación de cómo, por ejemplo, muchas acepciones que de aquí se han tomado de Colombia, en parte no las han querido aceptar desde Colombia. Quiero referirme, por ejemplo, a la palabra millardo. La palabra millardo fue propuesta por un santandereano que quería decir 1.000 millones y le dijo al presidente acá que la llevara a la Real Academia Española para que la aceptaran. Y no quisieron. Pero el presidente de Venezuela sí lo hizo y a nombre de él se aceptó esta acepción. Y así todas las palabras que tenemos de Latinoamérica, que es el castellano, se diferencia mucho de España, llegando al momento que en España prácticamente que es casi como un dialecto en vez de ser el castellano. Y por eso me parece muy importante las anotaciones que hace el profesor de esta gran producción de acepciones de América Latina que enriquecen el español combinado castellano y español. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, antes de que continuemos, les quiero hacer un ofrecimiento que vale la pena en esto de como cuerpo. En mis investigaciones y búsquedas de cosas importantes, había estudiado un poco sobre el origen y la historia del diccionario de uso del español de María Moliner, un caso muy similar al del inglés que cuenta Marco frente al diccionario de Oxford. Y el ofrecimiento es el siguiente: para quienes estén interesados, esos 8 volúmenes que publicó el Instituto Cal Cuervo, que no se consiguen no en una que otra biblioteca, creo que aquí en Medellín no está sino en la biblioteca. Yo lo tenía en formato digital y se lo regalo a quien me pueda, a quien me escriba, y lo mismo con el otro libro de Cuervo llamado Apuntes Críticos del lenguaje bogotano. Fue un estudio muy exhaustivo que hizo Cuervo y que lo aplicó precisamente en la. Bueno, entonces continúa Luis Armando. Perdón, Marco, tiene el micrófono abierto. Escúcheme. Ya. Muy buenas tardes, Jairo. Con mucho gusto yo le acepto el ofrecimiento y ahora mismo le escribo. Y no sé si esto se puede llamar el efecto tetero, pero creo que a todos nos quedó esa sensación maravillosa de darnos cuenta cómo crecemos desde aquí, desde las Américas, el lenguaje. Pero yo diría, a un lado, pues sabemos que el lenguaje es dinámico, sabemos que día a día tenemos nuevas formas, nuevas palabras, palabras hermosas, pero yo creo que no solamente desde los eruditos, desde los escritores, desde los cultores del lenguaje, sino también de la gente. Hay palabras, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho y de estar en muchos lugares, y hay palabras que lo dejan a uno maravillado, pero que se quedan allá en el campo, en la selva, con la gente que las utiliza. Y a veces creo que somos nosotros los llamados también a rescatarlos, quizás no proponiéndolas, pero a veces sí escribiendo con ellas, por ejemplo. Y me parece que lo que nos ha contado el maestro ha sido maravilloso, no solamente de su vida, sino de esos detalles que por lo menos, no sé si para todos, pero para mí eran completamente desconocidos, así que no solamente para dar las gracias por esa maravillosa reflexión. Muy amables. Muchas gracias, Luis Hernando. Jairo. Que no Jairo. digamos desde hace 40 años. Sí, dime, Marco.
Es que me interesa tanto la alusión de Gabriel como la de Luis Hernán porque, a ver, solo una anotación muy importante. Creo que lo mencioné, pero es bueno subrayarlo. José Rufino Cuervo fue despreciado tanto por la Academia Colombiana de la Lengua, a la cual él no quiso pertenecer porque no le gustaban las instituciones, la institucionalidad, como por la Academia de la Lengua Española. El gran enemigo de Rufino Cuervo fue Juan Valera, que era el presidente de la Academia Española en esa época, y rechazaba, digamos, que un tipo de provincia, de por allá, de una que fue colonia, porque los españoles todavía tenían la pica, estamos hablando de 1860, 70, 80, de la pica de la independencia de Colombia, los 20 y de todo, y lo consideraban siempre como colonia de toda América Latina, entonces les era muy difícil aceptar las acepciones populares. En cambio, Rufino, en el lenguaje bogotano, por ejemplo, recogía todo lo que tenía que ver con el lenguaje popular, por el habla popular, por la riqueza simbólica y los inmensos significados que las palabras cobran en la existencia, que es lo que nos acaban de anotar. Sí, lo que decía Gabriel ahora, ¿no es cierto? Nosotros, América enriqueció el lenguaje y esa gran disputa, es decir, o más bien el gran aporte del modernismo fue eso. El gran aporte del modernismo fue hablar español con un tono, hacer una poesía con un tono propio, con acá, no con la imitación española. Y eso fue maravilloso, es la gran revolución del lenguaje. Muy bien, Ángela Tobón dice lo siguiente: gracias Marco, me encantó la exposición y me tocó el tema del misterio porque semejante sobre el tema de la incertidumbre y con ella se hacen rupturas a lo establecido. Luis Carlos Osorio, un paisano de Marco, dice: muy interesante hacer ese recorrido por la vida de Marco Antonio, por las fuentes de su inmensa capacidad. Gracias Marco Antonio, gracias Jairo, debo asumir otro compromiso, un abrazo. Soy socióloga, dice Ángela Patricia Carrero. ¿Me podría hablar un poco como profesor en especial con la experiencia con base en la de Nietzsche? Marco, tienes la palabra. A ver, yo digo así de una manera muy modesta que yo no me reconozco ni como escritor y ni siquiera como tallerista o esas cosas que yo oficio, pero sí me reconozco en el oficio y lo entiendo, ese oficio de enseñar yo lo entiendo como la manera de compartir asombros. Eso que a mí me asombra, que me llama profundamente la atención y que me genera inmensas alegrías, entonces las comparto. ¿Y dónde las puedo compartir? En los espacios donde he tenido la oportunidad de hablar durante por lo menos 20 y punta de años, que han sido los espacios de la docencia. Yo primero fui un profesor de bachillerato en Santa Fe de Antioquia. Posteriormente fui profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí yo dirigí el seminario de Nietzsche, que es la pregunta que me estás haciendo, durante 3 semestres. Y fue auscultar hondamente su pensamiento, sobre todo como eje la obra de Así hablaba Zaratustra. Y era una lectura muy compartida con los estudiantes. Yo nunca me he sentado en la posición de que yo soy el que sabe. Yo entiendo esto, yo soy el que aprendo con los otros, con lo que comparto. Soy el que los demás, no el que enseña, no el que dirige. Mi taller, pues yo les tiro línea a los del taller y les pongo tareas y los pongo a escribir y una cantidad de cosas, pero he aprendido yo más de ellos que creo que hayan aprendido de mí, ¿no? Simplemente pasan bueno ahí por compartimos. Y es eso, entonces, por ejemplo, esa experiencia con Nietzsche,
una parte de mis estudiantes sumamente cavilosos e inteligentes me hacían entender cosas que yo no comprendía de Nietzsche. Ellos las entendían, eran sus interpretaciones y sus cosas, y era eso. Para mí, pues entre los filósofos que, digamos, acompañan permanentemente mis días, Nietzsche es uno de ellos. Es de una luminosidad, es de una gran transformación, es de un llamado esencial, lo que Nietzsche menciona, las transformaciones del espíritu, de la pesadez que uno tiene como ser humano, de las cargas que uno mantiene, devorarlas como el león y asumir la posición del niño, el niño creador. Eso es como una cosa que rige mi vida. Prende el micrófono, Jairo, prende el micrófono. Desde España, Miriam Trujillo Silva dice: gracias por compartir todo esto tan bonito. Un abrazo, Marco, y besos y abrazos para mi hija, hermanos, primos, a Olga Correa y amigos y desconocidos. Luis Fernando Escobar dice: qué bueno que cerraran. Eliana Cuervo desde La Plata, Argentina. Gracias por compartir este gran encuentro. Un saludo desde La Plata, Argentina. Luis Hernán dice: ese es el rescate de las palabras, muy valioso. Olga Correa desde Suecia, que es paisana de Marco Antonio. Gracias por compartir tus vivencias y pensamientos. Y Eliana Cuervo realmente no lo sé, desde la generación de mi abuelo, que estamos en Argentina. Y Marco le responde que vale la pena indagar. Bueno, ya cumpliéndose casi 2 horas de esta tertulia, me parece que ha sido una tertulia muy amena, muy enriquecedora, que hace parte de esas vivencias que están a veces ocultas en gente que vale la pena y de la cual tenemos mucho que aprender y que podemos y debemos compartir y disfrutar al máximo. Si hay alguien más que quiera hablar, puede hacerlo y cerramos. Bueno, en todo caso, muchas gracias a Marco, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los que no pudieron también asistir, pero que ojalá podamos darle a conocer el contenido de esta tertulia a través de una grabación que estamos tratando de hacer. Y hasta la próxima tertulia, bien sea el segundo martes de septiembre o en otra ocasión si el momento lo amerita. Hasta luego. Jairo, muchas gracias. Gracias, Jairo. Un abrazo. Y a todos muchas gracias los que resistieron esta pequeña maratón. Gracias. Gracias. Muy interesante. Jairo, Chao. gracias.